Bienvenidos a todos, 1608, esto es Volver a lo Nuestro, la producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en los controles Eduardo Echeverry, en redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare, mi nombre es Verónica Massa, con ustedes Pimpi Colombo. ¿Cómo Hola. va, Pimpi? Muy bien, acá con el programa de Guillermo Moreno, los viernes sin bigote. Sin bigote, muy bien. Bueno, estamos sí, acompañadas. Todo de chicas. Eso Todo de mismo. chicas. Estamos acompañadas como siempre con Romina Casal. ¿Cómo va, Romy? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, también tenemos hoy la presencia de Liliana Cascales, licenciada en Artes Visuales, también Hola. egresada del Joaquín y de la Escuela Pridiliano Pueyrredón. Yo digo Joaquín con cariño porque todos lo conocemos como el Joaquín B. González. Y María Verónica, Tocaya Ramírez, artista plástica, directora de cine, TV, productora y gestora cultural. Bueno, Todo eso. cosa que dice el currículum. Muy bien, bienvenida. Una gran artista, una gran artista. Bueno, pero del rubro que hoy vamos a conversar sobre eso, pero vamos a pasar solamente un comentario que amerita el jefe de gabinete, ¿no? Un pequeño comentario. Él es otra clase de artista, ¿no? Por Dios, ahora ocurren cosas mágicas y la verdad es que este gobierno ya no da más de cruel y de imbéciles y de ignorantes y de hacer todo, absolutamente todo mal. Así que, bueno, ayer estuvo así, con esa desvergüenza que tiene, hablando en La Nación Más y explicando lo inexplicable, por supuesto, lo inexplicable. Metiéndose cada vez, hundiéndose más en el fango y quedando atrapado en la propia acción delictiva que ha tenido y que la está de hecho objetivamente transparentando. Pero bueno, ahí empezó el Congreso también a decir, bueno, che, ya basta, hay cosas que no se pueden aguantar, vamos a ver si camina. Ahí he visto hoy que hasta todos los cordobeses, los legisladores del bloque del Partido Justicialista de Córdoba, que ha visto que ellos tienen su cierta independencia, ellos también salieron todos con los tapones de punta, que esto es inaceptable. Y la verdad es que voy a decir, bueno, en algún momento la desvergüenza tiene que frenarse, ¿no? Tiene que parar bueno, listo. Así que solamente era para hacer un saludo al jefe de gabinete y decirle que así no va, ya está. Te portaste mal, tenés sanciones, no es solamente decir, voy a pagar todo lo que tenga que pagar. Y sí, claro que tenés que pagar, porque las malas acciones, todas las acciones tienen consecuencias. Dijo las eso, malas voy a acciones pagar. También, claro. Él está tratando Lo que su pasa es que mensaje, hace 2 días que no tengo televisión porque me han cortado la luz. En Retiro hace 2 días que no tenemos luz. Claro. No, pero él Hace 2 días que se dice y se desdice y se contradice mucho más de lo mismo y cada vez peor. O sea, exactamente, no, además él está procurando, cuando dice voy a pagar, está procurando tener que solamente devolver dinero, sí. que no sea un delito penal. Pero está difícil, para él está difícil, y la verdad es que los argentinos nos merecemos completamente otra cosa. Así que hoy hemos decidido y estamos muy encantadas del equipo que hemos conformado para el programa del día de hoy. La Liliana nos dijo, che, yo soy amiga de la María Ramírez, ¿te parece que ahora que viene el Mundial la invitemos, que lo homenajemos a Caló y que recordemos la campaña de Clemente? Pero ¿cómo no? ¡Qué maravilla! Así que, bueno. No tiren ayer, papelitos. Claro, Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Sí. Muchísimas gracias, María, por venir. A ustedes. Para nosotros, fíjate vos, Romy la semana pasada estaba muy, muy conmovida, mucho. Fuimos a la plaza cuando salimos de acá y ella es propiamente ricotera, ¿viste? Ella estaba full con eso y yo digo, los ídolos populares, los que encarnan en el pueblo, tienen una potencia, tienen una comunicación, tienen una llegada, tienen una expresión de lo que somos, que es y maravillosa. el pueblo los sigue.
Claro. El argentino es muy apasionado. Creo que el tema de nuestros ídolos populares tan enaltecidos tiene que ver con eso, con lo pasionarios que somos los argentinos. Sí, yo creo que además ahí en esta manera, en esta manifestación y de cariño y de reconocimiento a los ídolos populares, creo que el pueblo sintetiza otras cosas también, ¿no? Lo del indio fue impresionante. La primera vez que lo vi al indio, lo vi en el 83 en un lugar que no les puedo decir lo que era, se llamaba Cero Bar, Cero con Z, y era un sótano. Él empezaba en realidad había empezado antes, pero ahí tocaban en La Plata, acá tocaron en Capital, era República de la India, y quedamos totalmente deslumbrados con una cosa de una originalidad. En ese mismo lugar después lo descubrimos a Fontova, los Twist, que en ese momento estaba capitaneado por Melingo y estaba Chipolati, bueno, creo que estaba Hilda también, Lizarazo, pero lo del indio fue muy, muy transversal y muy, muy impresionante. Yo lloré, ni me imaginé que me iba, porque yo fui y volví con el indio, ¿no? Internamente. Entonces lo adoré cuando me tocó a mí de piba, después cuando mis hijos eran adolescentes y yo bueno, ahí tenía más contradicciones, después me volví a amigar, así volví muchas veces, pero me conmocionó completamente la muerte del indio. Me pareció que se iba algo de una importancia y de un relieve que tiene que ver con lo que sentimos con Diego. Lo que pasa es que el Diego era universal, era internacional. Este fue un fenómeno local, muy contracultural. En ese sentido fue lo más acabado que tuvimos como ídolo popular contracultural. Todo lo que hizo el indio fue contracultural. Y despertó en la gente ese amor y esa conexión, ¿no? De recibir y entender lo que el indio estaba diciendo, incluso con letras muy complejas, ¿no? Un fenómeno realmente de amor. Era un poeta. Un poeta extraordinario, y un músico. Uh-huh. Bueno, perdón. Pero es que, claro. Es que fue eso. Así. Y bueno, cuando María Verónica fue la compañera, esposa y compañera coequiper de Caloi en su realización, en todo, ¿no? A lo largo de todo. Nosotros conocemos y adoramos a Caloi en sus personajes, en Caloi en su tinta, que lo veíamos en Canal 7. Estaba los sábados a la tarde, ¿no es cierto? Ese sí fue. Yo lo conocía al negro en el 88. Y el encuentro fue extraordinario, así, porque era como en todos los aspectos que uno puede coincidir con alguien, ¿no? Porque yo estaba enamoradísima, bueno, el negro también, nos gustábamos y después empezamos a coincidir ideológicamente, y en la producción, claro, y en la profesión. Eso sí es raro, porque además nos complementábamos mucho. El negro era un tipo muy de tablero, muy creativo, y yo tenía también el chip de la producción. Entonces, claro, lo llevabas todas vos. Claro, entonces ahí pero quiero aclarar que el negro, todo lo de Clemente anterior, 78 y 82, era de él solo. Yo intervine en la última etapa de Clemente en televisión en el 89 como asistente de dirección. Mi única experiencia en televisión, después sí, Caloi en su tinta, las series, Clemente 3D y todo eso sí. Pero bueno. Antes lo veías como todos nosotros, ¿sí? No, sí. Haciendo barra. Tengo una historia, pero además yo pensé que era un hombre grande. Y porque cuando estaba en el colegio, nos traficábamos el Clemente para ver qué decía y qué le decía Muñoz. Lo que pasa es que muy joven empezó la carrera de Caloi. Yo lo conozco desde muy, muy joven. Teníamos un centro cultural que era un centro peronista realmente, porque fue un gran tipo que
Sí, sí. militaba, un gran militante, ¿no? Siempre en cultura y sí. Él se llamaba Enrique Santos Discépolo, el Centro Cultural. Y el negro era uno de los que estaba dentro del Centro Cultural. Después vino la revolución y todos tuvimos que salir corriendo. Claro, sí. Negro tiene una historia larga desde muy jovencito en el peronismo. Yo cuando lo traficábamos el Clemente para ver qué le decía a Muriós. Entonces, ¿qué quiere decir traficábamos? Alguno lo llevaba y a veces lo llevaban los chicos de quinto año. Iba pasando el diario por todo el colegio, el Clarín. Y claro, él publicaba desde tan jovencito que yo pensé que era de la edad de Quino. Siempre no lo había visto físicamente, nunca. En ese momento no había redes, o sea, si no enganchabas a una revista o algo que publicara una nota de él. Así que cuando el negro nos conocimos de una manera muy romántica, desde un octavo... Tras una ventana. Negro estaba en su estudio en Paseo Colón y Carlos Calvo, en el 8º piso. ¿Y vos? Y yo estaba recién separada y recién vuelta de las vacaciones. O sea, recién separada estaba destruida. Pero me fui de vacaciones con los chicos, tomé sol y qué sé yo. Y yo estaba en mi terraza del 2º piso, lavando una pileta que le había regalado una pelopincha a los chicos y regando las plantas. Ellos no estaban, estaba con una chica santiagueña que me ayudaba. Y entonces Roxana me dice, yo estaba subida, en ese momento estaba arreglando un farolito, estaba subida a una escalerita. Y Roxana me dice, María, hay un loco ahí haciendo señas, dice que te des vuelta. Entonces yo me doy vuelta y me veo, yo sabía que Caloi estaba por ahí, pero no sabía ni quién era ni dónde. Y entonces me doy vuelta así, me veo un morocho, pero impresionante, con un pañuelito. Y entonces me empieza a hacer señas y me pasa su teléfono me empieza a hacer señas, abre la ventana, me hacía señas que me quedara ahí y me empieza a tirar avioncitos de papel. Y los avioncitos claramente se iban a la avenida Paseo Colón, porque imagínate que iban a llegar al 2º piso. Entonces le digo, Roxana, bajá y agarrá los avioncitos, todo lo que encuentres agarrá. Y entonces va Roxana, lo trae, yo encima estaba con malla y una remera, le digo, no podía bajar. Me dice, los trae, se peleaba con el encargado del edificio de Carlos, no lo quería largar el avioncito, y me lo trae. Cuando lo abro, lo tengo, por supuesto, tenía un Clemente dibujado y decía, te miro y me desconcentro, no puedo trabajar. Qué lindo. Ay, Ahí te diste cuenta que era él. Decime. Bueno. Entonces ahí me pasó el teléfono, me lo pasó mal. Entonces lo llamé y dije, uy, este es un loco. Entonces salí tímidamente a mirar y me dice, no, perdón, desde el 8º piso, todo por señas. Me lo pasó bien y cuando hablamos me dice, perdóname, me dice, lo que pasa es que yo nunca me llamo. Entonces, y empezamos, me dice, ¿querés venir a tomar un café? Yo digo, sí, mirá, viste que estaba ahí arreglando, así que me voy a dar una ducha. Yo fui como si me hubiera sacado cualquier cosa del placar, me probé todo antes. Es que era muy buen mozo. Y además el Clemente se nota ahí. Que está enamorada. Total. Porque lo hubo muy buen mozo. Ay, era re lindo. Bueno, la cuestión es que subí y yo siempre decía que subí a tomar un café, que es cierto, pasaron no sé cuántas horas, y no se agotaban nada, ni la conversación, ni el entusiasmo, ni la ganas. Una cosa maravillosa que duró así 25 años. Y entonces yo decía después siempre, cuando contaba esta historia, os la cuento, en Vida del Negro, que yo había subido y nunca más había bajado. Claro. Y entonces el negro dice, sí, completaba el cuento. O sea, nunca más bajó porque después del café le di champán. Cosa que era cierta también, tenía una botella de champán que la abrió también. Así que así arrancó. Y bueno, eso. Qué lindo, ¿no? Claro. Y después fue, además del encuentro, en todo. producir cosas. Sí, todo. Ahí arrancamos, bueno, en una de esas conversaciones empezamos a conversar de la animación que él había visto en un festival, con la que yo me había formado, y empezamos ahí a pergeñar el programa Caloi en su tinta, y 2 años después estábamos en el aire.
te hago una pregunta con respecto a Caloi en su tinta, porque yo, no, te lo tengo que preguntar. ¿Cómo hacían para conseguir datos, imágenes, todo lo que conseguían? Porque, claro, porque como no sabemos qué audiencia tenemos del otro lado, hay que aclarar que era un mundo analógico. a eso iba, sí, eso iba a decir, que hoy los chicos, hoy tenemos todo al alcance de la mano y los pibes por ahí piensan que antes era así de simple. Mira, pero no. el negro decía otra cosa, que era que él me había conocido gorda y yo había adelgazado trasladando latas de películas. Los chicos, bueno, saben lo que es una lata de película, Sí. pero nosotros, no, el primer relevamiento fue durísimo y nosotros pedimos un espacio para 3 meses y pensamos que eso iba a durar el ciclo porque no sabíamos, pensamos que había una cantidad muy acotada. Entonces, uno de los grandes padrinos del programa fue Víctor Iturralde. Después todos los animadores que eran muy anónimos del mundo de la animación de publicidad y de García Ferré, que ese mundito sí tenía, pero eran totalmente desconocidos porque o se conocía la marca o se conocía la productora, pero los animadores, que eran los que se quemaban los ojos animando, nadie los conocía. Nos fuimos recopilando data y en ese momento, calcula que nosotros empezamos 1 año y medio, 2 años antes a armar la producción, no había caído el muro de Berlín, cosa que hoy los niños, chicos casi no saben lo que es. Entonces el muro de Berlín, lo que había en el del muro de Berlín eran países con mucha tradición en esos lenguajes. Que se usaban en general para propaganda oficial, digamos, pero estaban los artistas. Entonces yo empecé a recorrer las embajadas, Hungría, en ese momento Checoslovaquia, claro, tenía grandes dibujantes. Maravillosos, Polonia, Rumania, bueno. Y no tenía, me daban las latas y yo no tenía cómo verlas, no tenía proyector de 16. Entonces hice un acuerdo con el Fondo Nacional de las Artes. Entonces el Fondo Nacional de las Artes me armaba y me prestaba un proyector. Como no tenían sala, habían puesto un biombo en atención al público y el tiro daba justo para ver cómo se iba a ver en una pantalla de TV, porque por ahí las películas estaban pensadas para grandes pantallas y no te servía para la tele. Así que yo ahí hacía la primera selección, de ahí me iba para casa, después traía a Fernando Peña un proyector de 16 y entre vinos, cervezas, risas y no sé qué, íbamos eligiendo el material. Eso fue durante muchos años, después empezamos a viajar, llegamos a ir antes de la caída del muro a Checoslovaquia, Polonia, en el 89-90, y después en los festivales nos empezaron a reconocer, porque empezamos a comprar derechos, como el único programa en el mundo de 1 hora semanal en la televisión abierta y del Estado, pública, único en el mundo. Entonces empezó a pasar al revés. Aunque pagábamos poquito, porque era lo que podíamos con el cambio y todo, nos empezaban a mandar. Entonces todos los artistas, las productoras, las escuelas, todos cuando largaban nuevo material, nos lo mandaban a nosotros. Ahí se simplificó un poco. Bueno, le dio visibilidad a los artistas y además se exportó, supongo, el programa. Sí, era difícil como programa porque los derechos nosotros los comprábamos muy restringidos. Para Argentina, para tantas pasadas, porque muy caro. Pero lo que sí sucedió es que trascendió el fenómeno Caloi en su tinta, porque nosotros además hicimos otras acciones. Yo recopilé toda la animación argentina y la llevamos al festival más importante, que es el de Annecy, que es como Cannes. Presentamos una retrospectiva de la animación argentina 2 veces. Otra vez logramos que fuera país invitado en Annecy, entonces hicimos una fiesta para 1.500 personas y bueno, fue país invitado. ¿Dónde? Annecy es en el sur de Francia, es la misma, digamos, es a 50 kilómetros de Suiza, es la misma cultura, digamos, el mismo paisaje, es un pueblo que tiene todavía el casco histórico es del siglo XIII, y lago, montañitas y todas esas cosas, tipo Milka. Hermoso.
Qué maravilla. La Francia ¿no? Alpina. La Francia Alpina, claro. Muy bien, Sí, buenísimo. hermoso, sí. Lindos tiempos, porque en ese momento estaba Hugo Pratt, que éramos amigos y que vivía en Lausana. Así que nos cruzábamos a Lausana y hemos ido con los colaboradores del programa, con Fernando Martín Peña, el coleccionista y difusor del cine, y con Pablo Rodríguez Jauregui. Y nosotros llevábamos delegaciones, ¿viste? Todo lo hacíamos. ¿Y cuándo nació Mostriña? Ahora, porque es que primero Mostriña- contemos. Mostriña va a venir después de las noticias. Bueno. Mostriña va a venir después de las noticias. Pero Nos falta, solamente... nos falta claro, sí, nos falta. Bueno, pero Clemente, después vamos mundiales. a Mostriña y después volvemos al Mundial. Sí, lo que quieras. Pero, no, lo que me parece extraordinario es el concepto, ¿no? De cómo ir integrando, de cómo es pionero en serio. Todo lo hecho, todo lo que sí. vos acabas de contar. No, Porque por un lado está la capacidad de Caloi extraordinaria con su dibujo. No, pero ahí María trabajaba intensamente. Sí, Pero sí. yo me refiero además al hecho de que de ahí abrir las puertas Mira. y generar que se pueda... Mirá qué joven que estás. No. Vos es que yo ahí... Seguís joven. Ay, no, sí, pero mira el negrito, qué cosa más bonita. Qué cosa Está más- enamorada esta chica. Sí, estoy enamorada y sigo enamorada, es una locura. No, pero además lo que hicimos juntos, o sea, Eso esa te cosa digo, fue- me parece... ¿Sabes Es- qué? eso Eso es es una una criatura. cabeza. Para mí eso es peronismo puesto en acción. Es Eso el arte en una cabeza que está consciente o que simplemente sabe que nadie se realiza si no se realiza en el conjunto. Pero ¿Vos más te das bien, cuenta que esa es la pero puesta más en bien. práctica de esa... No, pero esa claro, había noción, un ¿no? destino común, evidentemente, Sí, porque no, que no, coincidieran todo. tanto. Yo tengo muchas ganas de contar la historia de amor, porque es muy hermosa, porque además tiene un correlato. El negro me dejaba mensajes de amor en los espejos. Yo me despertaba y los escribía con jabón. Y los tengo los tenía que borrar porque me daba vergüenza por la chica que después venía a trabajar a casa. Y los pibes, los chicos míos también. Entonces los borraba, pero me los anotaba en papelitos. Y algunos tengo, los amigos de Toby se acuerdan. Yo me acuerdo de tu casa con los espejos todos escritos. Y tengo una historia de amor gráfica que es extraordinaria. El negro hasta el último momento me dejaba mensajes una vez, ya estaba muy enfermo. Y bueno, la última tira que hizo el negro, nunca le di una idea al negro. El negro me consultaba las ideas muchas veces. Esta cosa que yo hago, qué sé yo, ahora con el dibujo que hice para la muerte del indio, le consulté a mis pibes si se entendía que era un micrófono lo que le estaba acercando, que no creyeran que era un helado, por ejemplo, ¿viste? Son Claro. dudas, bueno, el negro, esas cosas eran cotidianas. Pero yo nunca puedo decir que le di una idea de Clemente. Pero una vez estaba el tema de los grupos culturales, ¿viste? Estaba González por un lado, el otro, y que estaban teniendo discusiones ahí dentro de la cultura. Entonces le digo al negro, tendrías que hacer algo, una tira con las patotas culturales. Y entonces el negro me dice, sí, bueno, quedó ahí. Y un día viene y me dice, tengo la idea. Me dice, quiero hacer... El negro ya estaba final. Y me dice, tengo la idea con las patotas culturales. Me dice, pero tengo dos. Las patotas, no me acuerdo ahora cómo era. ¿Qué te parece si lo contamos después del Radio Sí, Noticias? por supuesto. No, actualizamos a Radio Noticias de Plata en la voz de Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 16:32 minutos, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 73%. Santilli recibió a Rogelio Frigerio en la Casa Rosada. El ministro del Interior avanza con su plan para sumar gobernadores en la reforma electoral. El ministro y el gobernador de Entre Ríos dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el gobierno nacional. En ese sentido, Santilli y Frigerio destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma electoral.
Detuvieron a un hombre con decenas de antecedentes y tobillera. Móvil del Plata. Ocurrió mientras hacía un pasamanos de objetos entre los que se encontraban joysticks, celulares y una notebook que no pudo justificar durante un operativo de la policía de la ciudad en las calles Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela. En consecuencia, detuvieron al senegalés que tenía 25 antecedentes por robo agravado por uso de arma y comercio de estupefacientes, entre otros. Además, tenía una tobillera electrónica por una denuncia de violencia familiar. Desde Constitución, Joaquín de Bert, Radio Noticias del Plata. Internacional. El viaje del Papa León XIV a España concluyó con un imprevisto técnico. Se rompió el avión que debía trasladarlo de regreso a Roma y ante este percance el rey Felipe VI intervino de urgencia y le prestó una aeronave oficial de la Flota Real para que pudiera concretar su retorno. Deportes. Canadá le negó el ingreso a Thomas Partey, estrella de Ghana, y no podrá debutar en el Mundial 2026. Su seleccionado juega este sábado ante Panamá y la FIFA confirmó que el jugador no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para disputar su primer partido del Mundial 2026. La explicación de la FIFA es que el futbolista ganés está acusado de 7 delitos de violación y 1 de agresión sexual. Cielo algo nublado en la ciudad, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 73%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Fideos Marolio por 500 gramos, 599,90. Puré de tomates Marolio por 520 gramos, 599,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030, hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. El domingo a la tarde es un buen momento para el disfrute. De 14 a 15 llega el especial de Marcelo Neira. La música, la cultura y el arte de toda la semana en una hora. Del Plata, la radio de la verdad. En el mes del Mundial, Telequino vacante. 1.300 millones de pesos. Una casa rodante, una camioneta, un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana, un crucero por el Caribe. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad.
estaba en la República Argentina. Segundo bloque de este especial de chicas de Volver a lo Nuestro. Como siempre, ahora en clima de campeonato mundial, en un pueblo como el nuestro, que tenemos el fútbol, lo tenemos incorporado. Bueno, y a Caloi, a Clemente, ni qué decirle. Acá los más grandes se acordarán que en el año 78, cuando fue el Mundial en Argentina, era un momento todavía muy durísimo de la dictadura. Y por supuesto también había todas las discusiones del caso, si teníamos derecho a festejar o no teníamos derecho a festejar, si teníamos que alegrarnos que a Argentina le fuera bien o sí. Bueno, todo eso formó parte de las discusiones habidas, porque sí, claro. Bueno, porque claro, no, que si, esas cosas que hay gente que piensa que no, si le va bien a Argentina, la dictadura se va a quedar 200 años, como ahora que creen que si dicen cualquier pavada que bajó el riesgo país, se va a quedar Milei. No es así, porque los pueblos tienen la inteligencia de los pueblos. Totalmente. Tienen la autoestima de los pueblos. Arman su propio camino. Pero claro, no tienen por qué atar su destino, ni su felicidad, ni su disfrute. Y la verdad es que esa fue un mundial que lo sufrimos, lo vivimos, y ahí Caloi y Clemente fueron grandes protagonistas, porque la censura, las prohibiciones eran muy grandes, y acá podemos compartir esa experiencia, que estábamos pendientes de los dichos de Clemente, claro, y de instar a que en las canchas, por más que no le gusta la dictadura, se celebrara tirando los papelitos. Claro, ¿no? Porque la cosa fue que más o menos un año antes del Mundial, el gobierno de facto asqueroso, Videla, hacían una campaña para dar una buena impresión ante el mundo, de que éramos un país limpio, que nos iba bárbaro y ordenado, y qué sé yo. Entonces empezaron a hacer toda una campaña, no sé si se acuerdan, pero yo sí que me los acuerdo. Argentinos éramos derechos. Que éramos derechos, exactamente. Entonces, derechos y humanos. Derechos y humanos, porque exactamente. El derechos silencio, salud y tantas otras. Exacto. Es el silencio, salud. El silencio, salud. Había en el obelisco una tira, no sé, un disco que decía el silencio de salud. Bueno, y una de las cosas que decían era que, por ejemplo, los taxis no hicieran pasear a la gente, que la llevaran de punto a punto, a los turistas, que los llevaran de punto a punto sin cobrar, como si fuéramos, los tacheros fueran chorros. Y además, y después la otra cosa era que no tiraran papelitos en la cancha, y esto era una cosa que decía el negro, porque eso iba a dar la sensación, decían los milicos, de un país sucio, como si la mugre estuviera ahí, y no donde verdaderamente estaba. Entonces, esto decía el negro, que se la habían dejado picando y con el arquero caído. Entonces, lo que hizo el negro desde la tira, porque lo que hay que entender era que la comunicación en ese momento era estrictamente radio, televisión con 4 canales, que estaba totalmente cooptada por los 4 canales. Uno lo tenía la Marina, el otro lo tenía el Ejército, o sea, eran 4 canales con la información cooptada, y los diarios, que también. Entonces, el negro desde la contratapa de Clarín, con el Clemente, empieza a decir, vio que están diciendo que no hay que tirar papelitos. Yo creo que sí, que hay que tirar papelitos, porque el negro sostenía que eso era una manifestación argentina y popular en la cancha. Cuando Argentina metía un gol, se tiraban papelitos. Entonces empieza a hacer a decir esto, y se mete Muñoz. Y Muñoz era el relator oficial, pero además no solamente era el relator
no sé, se adueñó de se arrogó el discurso y la defensa de esa... Para mí que era el relator oficial también de... Claro, sostenía todo el relato. Ese es el no solo tema el que deportivo. entonces él excedió el tema del fútbol y el negro también. Entonces empezó a decir Muñoz que no, que por favor no que no tiraran papel, que no había que tirar papelito, porque no sé qué. Y ahí entonces el fenómeno, lo que se produjo es que Clemente siguió insistiendo y cuando en el primer partido de Argentina decomisaban los papeles y los diarios. Cuando entrabas a los estadios, le sacaban los diarios, los papeles, todo. Nunca entendió el negro dónde había llevado la gente los papeles. Sí, realmente. Cuando Argentina mete el primer gol, pero no, sí, explotó. Fue una locura. Entonces, lo que sucedió, pues Negro hizo muchas de estas cosas, o sea, esta fue como la más notoria por el marco, pero Negro hizo elecciones del nombre de la hija que estaba por nacer, en un momento en que el peronismo y las elecciones estaban proscriptas. O sea, el Negro tenía ya antecedentes en esto y arma una guerra simbólica. Entonces es muy impresionante porque el Negro, desde la contratapa del diario Clarín, con una tira, arma esta guerra simbólica que crece a tal punto que Muñoz tiene que salir a justificarse y a desmentir y a decir que bueno, que en realidad él porque no podían con eso. O sea, triunfó Clemente. Claro, y el Negro lo bautiza en la tira a Muñoz Muriós con Z, porque Clemente hablaba mal, hablaba como habla la gente de la calle, qué sé yo. Entonces Muriós. Y entonces Muñoz empieza a decir, les hacen incluso unas notas en la revista 7 Días y en Gente, qué sé yo, y Muñoz empieza a decir que en realidad él lo que no quería era que tiraran los taquitos de las oficinas y que la gente se lastimara y que no estaba una macana. Pero bueno, ganó ampliamente Clemente. Muñoz 0, Clemente 1. Sí. ¿Te acordás que había, yo creo que era para la televisión, como una pequeña estrada y ahí había varios Clementes, claro, que eran como muñecos? Eso fue después, pero surgió del 78. Sí. Los muñecos aparecieron después, pero en relación a lo que vos decías antes de si mundial sí, mundial no, el Negro, y coincidíamos en eso también, siempre estuvo a favor, como el peronismo, de ofrecerle alegría a la gente. Claro. Es muy importante eso. Claro. Entonces, el mundial, una cosa eran los militares, otra cosa era el fútbol para la Argentina, otra cosa que además podía ofrecer que también se mirara a la Argentina, porque no se estaba mirando a la Argentina desde afuera. Claro. Entonces era una forma también. El Negro visibilizó una cosa, de hecho lo amenazaron y qué sé yo, pero eso mismo lo protegió también, haber tenido toda esa visibilidad. Y eso me parece que también, cuando en el 78 semejante fenómeno, Clemente explota, al punto de que le pidieron que diseñara un Clemente para la pantalla del Autotrol, porque el EAM 78, que era el ente autárquico mundial 78, había diseñado como personaje del mundial un gauchito. Sí. Y Clemente se lo morfó. Claro. Entonces exacto, los muchachos que fue tal, o sea, cada vez que el Autotrol avisaba cuando había un gol, las marcaciones y alguna cosita más. Cuando aparece Clemente con semejante potencia, le piden que dibuje un Clemente. Entonces hace un Clemente al Negro que era muy, muy, muy primario, porque como era con lucecitas, hace el Clemente. Y entonces los muchachos, cada vez que Argentina metía un gol, salía el Clemente, qué sé yo, y después hacían otra, cuando perdía Brasil, los muchachos ponían calentito el café. Bueno, pero después, o sea, en el 78 explota Clemente
Y entonces tenían una productora y le empiezan a pedir hacer Clemente animado para el 82, para el Mundial de 82. Animado era un lío, entonces hace los puppets, los muñequitos. Y cuando están por salir, es la Guerra de Malvinas. Entonces dudaban si salir con Clemente o no, y el negro insistía con que sí, con que justamente en los momentos de mayor tristeza hay que darle alegría a la gente. Claro. Y con algo que nos recontraidentificaba. Claro. Bueno, pero ahora vayamos a lo que venimos ya todos conmovidos como corresponde, pero vamos al 2026. ¿Qué está haciendo la María? ¿Qué está haciendo? Mirá, podríamos mostrar la monstriña. Aquí. Ahí está la Adelante. Ahí. La monstriña. Monstriña. Sí, hay unas imágenes de monstriña que yo mandé para que... Es que no sé si ya han pasado las Nico, imágenes. si podés ponernos el video, ahí le está pedimos la monstriña. Mirá. Ahí vamos, mirá. Sí, eso. Y ahí, ¿a quién se lo dediqué? Vaya a saber. Mira. La monstriña ha sido como una especie de angelito, la verdad. Que apareció muy inesperadamente. Yo dibujo desde siempre, toda la vida. Y al negro le gustaban mucho las cosas que hacía, pero yo, claro, también al lado del negro era difícil ni siquiera buscar ese espacio, ¿no? Entonces estuve siempre en caminos confluyentes, dedicándome a cosas que tenían que ver con esto y dibujando yo para mí. Y cuando muere el negro, habíamos hecho el último proyecto compartido, fue Ánima Buenos Aires, un largometraje. Sí. La vimos en Roma, ¿te acordás? Porque nosotros somos sí, así. En el 2014. Nosotros la vimos en Roma. Pero yo de casualidad, casi me sale una mala palabra, de casualidad, y ahí la conocí a Ana María, vimos la película, me encontré con mi hijo, lo vi a Maradona, a Dolina, fue una locura, todo ese viaje fue toda una locura. Ese Anima para otro Buenos programa. Aires. Sí, para otro programa. Y además esa película hay que verla, Sí, se la puede encontrar en YouTube y se puede ver. Sí, ahora tengo que hacer algo, algo. Debe estar en YouTube, pero ahora quiero ver en alguna plataforma que esté disponible. De Eso vuelta está maravilloso. Estaba en Cinear, pero ahora, viste. Hasta más. Entonces, la película es invitada a muchos festivales y lo invitan de Lisboa, en Portugal, a un festival muy hermoso que tiene exactamente el mismo espíritu de Caloi en su tinta. Invitan la película y yo me hago, nos hacemos muy amigos con el director del festival, Fernando Galrito. Y entonces después nos quedábamos muy amigos, qué sé yo, y en el transcurso del año 2013, él me pide que le vaya haciendo dibujos, que le haga dibujos para ilustrar el festival y qué sé yo. Yo le digo, pero yo no dibujo hombrecitos verdes con antenita y eso no hago, monstruos no. Me dice, bueno, haga lo que yo no le dije nada, me dice, haga lo que quiera. Entonces la única condición le dije, libertad total, sí. Entonces yo empecé a pintar y a hacer unas pinturas de unas mujeres extrañas, faunitas, unas cosas que le gustan mucho. Y entre medio de esas criaturas empieza a aparecer una nenita que interactúa con las sombras. Que eso sí era algo que yo le había contado al negro. Le había dicho que tenía ideas con la sombra. Y siempre me decía, tenés que hacer algo con eso de la sombra, qué linda idea. Bueno, cuestión que aparece, hago una sombra así medio humorística muy grande. Y yo digo, ¿pero quién la proyecta? Le digo, tiene que ser algo chiquito. Dice una nenita así chiquita. Empiezo a mandar, él me invita. Al año siguiente, al siguiente festival, me dice, son hermosos los dibujos. Usó un montón en la gráfica. Me dice, vamos a hacer una exposición en el festival. Bueno, dije yo, en el medio de todo eso, yo le iba mandando los dibujos a los amigos y qué sé yo, él separa uno, hacemos la exposición y me dice, no lo vamos a mostrar, lo vamos a dejar como imagen, esto en el 2014, como imagen oficial para el año que viene, que el festival cumple 15 años. Y este personaje tenía 3 dibujos, o sea, 2 dibujos. Bueno, y en el medio de todo esto yo empiezo a hacer, porque esta cosa de una niñita que interactúa con y le crece un día la cola y no sé qué, que no tenía ningún destino,
se la mandaba a los amigos. Yo estaba haciendo libros del negro con Editorial Planeta, estaba trabajando con Irene Amuchaste y con Gustavo Mossi, que había estado en la película, y yo les mandaba a ellos. Y a Gustavo lo nombran en la Usina del Arte. Y un día viene y me dice, che, María, tenés que venir bueno, voy a la usina, qué sé yo. Y me dice, María, sería lindo hacer algo con tus dibujos. Sí, yo pensé que me lo decía de amigo, como, bueno, sí, no sé qué. Y después vuelve al rato y me dice, ¿y te parece que podríamos hacer algo para niños? Calculá que yo había mandado 10, 15 dibujos. Sí, le digo, está bien, me parece. Entonces me dice, bueno, vení el martes a ver la sala. Y cuando voy a ver la sala, pero mirá lo que es una locura, porque yo estaba ese día viendo el último día de la muestra de Quino, de Mafalda, que organizaba Sabina Villagra del Museo del Barrilete. Hermosa la muestra. Y me dice, venite el martes a ver la sala. Y le digo, bueno, yo pensé que me iba a dar un pasillo. Yo había visto una muestra de Sabat en un pasillo. Yo dije, sí, eso lo lleno. De acá a julio. Y cuando voy era todo el laberinto de la planta baja. Eran salas y salas y salas enormes. Y yo como una inconsciente total me dice, ¿sí? ¿Te gustan? Y yo dije, sí. Sin saber con qué lo iba a llenar. Y a partir de ahí, bueno, yéndome a Lisboa, estaba por hacer una segunda exposición en Lisboa, y la mostrina iba a ser la imagen oficial. Ya tenía la propuesta de julio para la Usina del Arte, esto era marzo, y me invitan a proyectar la película en un lugar que se llama Saint-Just-le-Martel, que hace el mayor salón de humor político del mundo, en Francia, histórico, un enclave, el último enclave socialista francés. El director fue intendente, un ser excepcional. Me invitan a proyectar la película. Y yo voy, proyectamos la película en una noche de cine y tango, qué sé yo, una belleza, la noche, todo. Me voy a comer con todos los organizadores al día siguiente a almorzar y les doy estas cositas que se habían hecho en el festival anterior. Pero ni siquiera era esto, ahora les doy a ustedes. Ni siquiera era esto, eran afichitos, cosas que se habían hecho en el festival anterior. Entonces les doy así. Son como postales, voy a contar a los que no los ven. oyentes, son postales. Son postales. Claro, perdón. Entonces les doy así de regalo, les doy un libro del negro, que era de humor político, y les doy estas cositas. Y entre ellos se miran, no se dicen nada, y me dice, ¿tenés más? Digo, sí, tenía justo la tablet, les muestro algunos más, no se dicen nada entre ellos, y la voz cantante me dice, si estás de acuerdo, el próximo salón infantil es tuyo. Yo insisto que tenía 10 dibujos, 15 dibujos. Y le digo, ¿y cuándo es? En octubre. Y yo dije, tengo que hacer para julio, septiembre, octubre, sí. Y le digo, ¿cuántos dibujos son? Y entre 60 y 80. Yo le dije que sí, o sea, yo dije que sí a todo. Muy bien. Y entonces vuelvo acá y la mostrina no tenía nombre, no era un personaje, no se publicaba en ningún lado. Ella tenía una muestra en Vacaciones de Julio en la Usina del Arte, una muestra programada en Francia para septiembre y octubre, y yo me estaba de protagonista en Portugal. En ese mismo momento me estaba yendo a Portugal, y cuando llego a Lisboa, en el aeropuerto nomás había un afiche, pero gigante, con la mostrina que proyectaba una sombra que era como un dragón que tenía una gran teta y ella estaba tomando la teta de su propia sombra. Esa fue la imagen oficial. Estaba, como cumplía 15 años el festival, la ciudad empapelada con un personaje que no tenía nombre, no tenía historia, no tenía. ¿Y eso qué año era? Y eso fue 2015. 2015, y de ahí, bueno, no paró más, porque después ahí le tuvimos que poner, los chiquitos empezaron a decirle mostriña, porque hay una sección del festival que se llama así, que pasa cosas para niños, y cuando volví
Gustavo Mossi estaba designado como director en el CCK y él me dice, ¿querés hacer una exposición grande en el CCK? Y ahí me dieron 3 salas, estuve como 2 años, 1 año y pico en el CCK, con 3 salas que fue una belleza, hacíamos talleres, una locura. Todo el piso de la infancia la manejaba Magdalena Fleitas. Ah, qué lindas cosas. Divinas. Pero mirá cómo es la mostrina, por eso digo, para mí es como una cosa aparte. Ay, puede ser que sea mío, perdón. Ay, perdón. Si te desconcentra de lo que querés apagar, apagalo, tranquila, no pasa nada. No pasa nada. No me voy a acordar ahora. Bueno, nada, y en el CCK estuvimos y ahí me invitan a mí a hacer una exposición en San Luis. Hago la exposición en la Feria de San Luis, muy grande también, llevan todos los bichos grandes, porque las muestras son con corpóreos, interactivas. Y ahí lo ve un muchacho, un escritor que es colaborador de Clarín, que se llama, ahora me voy a acordar, que fue muy importante porque me dijo, esto tiene que estar en Clarín, esto tiene que estar en Clarín. Y entonces cuando vuelve me dice, mirá, ya hablé con Horacio Convertini. Me dice, está esperando que lo llames. Le mando un mensajito a Horacio y me dice, venite ya al diario. Voy al diario y entonces me dice, mirá, la revista, yo quería ir a la revista por el nivel de impresión y todo. Y me dice, la revista acaba de tener un rediseño y no se va a modificar ahora. Pero el diario está en este momento en un rediseño. Entonces me dice, yo le voy a mandar las cosas a Lo Balbo, que maneja la sección, lo veo a Lo Balbo, me dice, mira, a mí, yo te digo lo que a mí me produce y lo que me imagino que le va a producir a mi mujer y a mi hija, se lo voy a presentar a Kirschbaum. Se lo presenté a Kirschbaum y no me llamaban, ¿viste? Yo quería saber qué había pasado. Entonces un día lo llamo, le digo, Gustavo, ¿tenés alguna novedad? Me dice, sí, me dice, Ricardo te ofrece cerrar la contratapa. Claro, pues yo había pedido una vez por semana porque ya lo hago con pintura, no, por eso pensaba en la revista, porque no quería sacrificar eso y es mucha exigencia todos los días, ¿viste? Una idea muda, pintada, la actualidad, desquiciante. Entonces me dice, te ofrece cerrar la contratapa los domingos. Y yo le digo a Gustavo, Gustavo, pero el diario imprime mal. Entonces me dice, ¿sabés que hay 500 tipos que quieren? Entonces digo, no, sí, me estoy haciendo la coqueta. Yo te lo dije, ahora la revista tampoco está tan bien, ¿no? No, pero ahora pero en ese momento la diferencia de papel y todo era muy grande. Claro. Entonces dije, no. Y lo increíble es que yo termino con una síntesis de lo que hacía Negro, que es teniendo un personaje que nunca... Ahí le tuvimos que poner nombre. Entonces yo pedí permiso para que se llamara Mostriña con ñ. Al festival. Muy portugués. Muy portugués, pero con ñ, entonces lo castellanicé. Exacto. Pero lo increíble es que yo termino con una síntesis de lo que hacía el Negro, que es que él tenía un personaje en la contratapa diario, y él tenía la página, que era lo que más disfrutaba, en la revista a color. Yo termino haciendo con pinturitas un personaje, pero en la contratapa que creó el Negro. Claro. El Negro extraordinario. Es extraordinario. O sea, y acá pero no están por echar, pero no, extraordinario. Vamos. Mira, vamos a seguir, vamos a volver a Bueno, juntarnos, porque volvemos. Esto como hermoso. Pertenece un poco. Pero quiero una sola cosita para cerrar. ¿En qué yo la muestro ahora, claro, pero mirá, ahora yo Mostriña arrancó prácticamente viendo yo el último día de la muestra de Kino en la Usina del Arte. Ahora estamos empezando a trabajar y a desarrollar un proyecto que empieza dentro de muy poquito con algo muy, muy bonito, con Sabina Villagra, que es la persona del Museo del Barrilete que hizo esa exposición, un proyecto que es Mostriña Itinerante, que va a recorrer el país. Mostriña Itinerante, todo el país. Todo lo que podamos. Vamos a ver cuándo vas a Tucumán, va a estar buenísimo. Todo lo que podamos, pero sí. Felicitaciones, ha sido un gustazo, la verdad. A ustedes, muchas gracias. Extraordinario, encantador. Bueno. Y que se repita. Muchas gracias a ustedes. Y que se repita. Sí, encantada cuando quieran, son muy cálidas. Muy gracias. Bueno, muy bien, buen fin de semana.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo.